Hola, ¿qué tal, estimados amigos de este espacio Conócete, María Nuestra Madre, Gaby Alujas? Soy Ricardo Espino y nuevamente me sintonizo con todos ustedes, como cada viernes, para compartirles, en este caso el día de hoy, el tema Vivir como resucitados. ¿Qué significa resurrección? Partiremos desde allí para poder entender, comprender y vivir las implicaciones que tiene esto en nuestra vida como cristianos, como resucitados. Bueno, vamos a hablar entonces de este tema muy propio, ad hoc, al tiempo que estamos viviendo, esta semana todavía de octava de Pascua. Sabemos que son 8 días de gozo, de júbilo, de manera especial por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda es un tiempo que además la Iglesia nos recomienda vivir en una cincuentena, es decir, 50 días, iba a decir 5 semanas, pero pues más o menos un poquito más, para alegrarnos, estar jubilosos, con esa esperanza viva y cierta de que resucitaremos todos con Jesucristo como Él lo ha prometido. Él ya es el que triunfó sobre el pecado, sobre la muerte. Como dice, parece la carta a los Hebreos, la muerte en él ya no manda, y es muy importante que nosotros estemos ciertos, reflexionemos en esta gran verdad, en esta verdad de fe, que es el principal punto, referencia para un cristiano, la resurrección. Ya lo dice San Pablo en más de una ocasión, ¿no? Si Cristo no resucitó, más bien si no hubiera resucitado, porque es una realidad, es un hecho, si no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, ¿no? Vana sería nuestra predicación, nuestro afán apostólico, todo esfuerzo, inclusive les voy a decir, y creo que estarán de acuerdo conmigo, por vivir como hombres de esperanza, ¿sí? Como hombres con un sentido de trascendencia, haciendo el bien, ¿no? Amando a los demás. Si todo terminara en esta vida, si todo quedara en la tumba, pues no tendría sentido nada, ¿sí? Ni vivir, ni sufrir, ni padecer, ni obtener éxitos eh, profesionales, personales, etcétera. Y yo creo que es importante que nosotros nos redimensionemos bajo este esquema, bajo esta realidad de la resurrección, porque si no nuestra vida carece a veces de sentido, de orientación, de norte. Es necesario que le imprimamos esa fuerza, esa esperanza, desde la certeza de este misterio de la resurrección, ¿no? Acabamos, por tanto, de celebrar en la liturgia del domingo pasado la solemnidad, hay que decirlo. Solemnidad reviste un sentido muy especial, muy propio, una alegría también radiante, porque nuestro Señor ha pasado del sepulcro a una vida nueva, ¿sí? Él, ya lo dice también en su bello texto San Juan Evangelista, nadie le quita la vida, sino que Él la da libremente, libre y voluntariamente, ¿sí? Él es el pastor, es la puerta por el que entramos todos, nosotros las ovejas. Y entonces es muy, muy necesario que nosotros, como cristianos, nos mostremos al mundo en este periodo pascual, y no solo digo 50 días hasta Pentecostés, sino durante toda nuestra vida, en cada semana, en cada mes, en cada año, poder demostrar ese rostro de alegría, esa certeza, que nos vean ciertos, convencidos de que vamos a resucitar, ¿no? Que esta vida no acaba, como ya dije, en la tumba o en un fracaso o en una pérdida material de un ser querido, ¿no? Sino que tiene un eco, tiene una trascendencia y un impacto en la eternidad, ¿sí? Sabemos nosotros que Dios solamente es eterno porque es aquel que da el ser a todas las cosas, ¿sí? Lo dice San Juan en su prólogo, capítulo primero del Evangelio, todas las cosas vienen al mundo por Jesucristo, nada ha sido hecho sin Él. Y entonces es volver, como les compartí hace unas 2 semanas, en el tema central de Jesucristo, en el cristocentrismo, para saber que Él ya triunfó por nosotros. No necesitamos esperar a nadie más, ¿sí? Ningún profeta, ningún filósofo, ningún político, mucho menos, ¿no? Ya sabemos que en cuestiones de política hay muchas contradicciones, vamos a decir, deja mucho que desear, y es necesario que entonces volvamos la mirada únicamente a Cristo. Ya lo dice Juan Pablo II, y no me canso de repetirlo, ya lo saben,
En Él están todas las respuestas a los interrogantes del hombre, desde las preguntas, las cuestiones más existenciales. Por tanto, si Cristo ya resucitó, pues vivamos con esa esperanza, con esa alegría, nos recuerda San Pablo, ¿no? En sus diferentes cartas, y sabiendo que Él ya venció por nosotros. Lo dice también en San Juan, ¿no? Capítulo 15, cuando habla de la vid y los sarmientos, en 15 y 16 habla se presenta a sí mismo como la vida, la verdad y el camino. El camino, la verdad y la vida, más bien, en ese orden, ¿no? Con esa potestad Jesucristo para volver a hacer nuevas y restaurar todas las cosas, inclusive nuestra propia realidad, nuestras propias debilidades, nuestras flaquezas, ¿no? Qué duda cabe que nosotros tenemos que aprender a convivir muchas veces con nuestras limitaciones, sí, con la falta de oportunidades, con los mismos fracasos. Después de intentar, a lo mejor muchas veces, ¿no? Nos caemos, nos volvemos a levantar, pero con esa mirada firme, no en el suelo, no en la tierra donde yacemos, donde a veces caemos por accidente o por errores humanos, por falta de voluntad y demás, sino mirando siempre arriba hacia Cristo, como hombres resucitados, ¿no? Y se preguntarán ustedes, bueno, ya nos está dando esta introducción, pero ¿por qué vivir como resucitados si aún no hemos resucitado, verdad? Puede ser la pregunta que les atraviese por la mente. Bueno, sabemos que todavía no estamos resucitados gloriosamente, ¿no? Plenamente como Jesucristo nos lo ha prometido y en su persona ya ha sido consumado ese gran misterio, esa gran realidad. Sin embargo, sabemos que en un futuro lo haremos. O sea, estamos como utilizando la terminología filosófica, ¿no? O científica, estamos todavía en potencia de ser resucitados, ¿no? Ya poseemos esa vida en plenitud por anticipado, porque Cristo ya nos la ha concedido, nos la ha otorgado con su pasión, muerte y resurrección, ¿no? Él ya pagó por nosotros ese precio y ahora se trata de que nosotros libremente, voluntariamente lo aceptemos, lo aprovechemos. Sí, aunque Cristo nos ha salvado, y no me dejarán mentir que inclusive eso se expresa en la liturgia, en la celebración eucarística, cuando el sacerdote está diciendo la plegaria, las palabras mismas de la consagración, después de la epíclesis, que es la imposición de las manos sobre las ofrendas, para que el Espíritu Santo descienda, las consagre, las transforme en el cuerpo de Cristo. Por eso se llama epíclesis, del griego epicleo, es decir, que descienda, ¿sí?, la gracia. Y entonces, cuando está pronunciando las palabras mismas de Cristo, ¿verdad? Tomen y coman todos de él, cuando habla del cáliz, dice que será derramada esta sangre por muchos. Antiguamente el anterior rito, al menos para Hispanoamérica, hablaba de todos los hombres, ¿no? Y esa versión todavía la conservan en España, me parece, no sé en qué otros países. Y sin embargo, ya en México, por lo menos, ya cambió la forma, ya cambiaron las palabras a por muchos. ¿Qué quiere decir esto? Es un pequeño matiz que se le está dando a que la redención, por supuesto que es universal, tiene el sacrificio de Cristo en la cruz un carácter redentor total, ¿no?, de una vez y para siempre, ¿sí? Como lo dice la carta a los Hebreos, repito, cuando habla del sacrificio de Cristo, sumo y eterno sacerdote, lo hizo una vez y para siempre. Tiene una validez perenne, aunque fue cronológica, históricamente consumado aquel año, no sé, digamos 33, ¿no?, posiblemente, de nuestra era, aquel Viernes Santo, Pascua judía y demás, pero sigue teniendo eco, sigue teniendo aplicación y gracia a lo largo del tiempo. Ya les había compartido yo en otro tema, cuando hablamos, me parece, de liturgia, de la liturgia en mi vida, que la misa es realmente un viaje en el tiempo. No me había puesto a pensar en eso. ¿Cómo que un viaje en el tiempo? No, eso no existe, es ciencia ficción. Pues no, déjenme decirles que sí existe y es la celebración de la Eucaristía. No lo podemos ver tangible, sensorialmente no lo podemos apreciar, percibir en toda su riqueza, pero está ahí vivo. ¿Por qué? Porque es nosotros volver a vivir, presenciar el sacrificio mismo de Cristo en la cruz, que como dice el autor de la carta a los Hebreos, realizó de una sola vez y para siempre. O sea, nosotros somos los que nos trasladamos a ese momento y si realmente lo vivimos con conciencia, pues tiene una gracia que reditúa en nosotros muy, muy eficaz y muy grande, ¿sí? Si lo vivimos distraídos, rutinariamente, por costumbre, ¿no?,
pues no va a tener ese efecto. Pero en la medida en que nos concentremos, y de ahí tenemos el ejemplo de grandes personajes, grandes hombres de Dios, que con todos sus defectos, sus debilidades, han sido hombres profundamente eucarísticos, ¿no? Se han dejado conquistar por ese amor de Jesucristo en la Eucaristía. Y es importante que nosotros empecemos a entender, a profundizar en esa dimensión que obra la gracia. Y es un acto de fe grandísimo, pero miren, somos dichosos hasta por eso, por el hecho de creer sin ver. Ya lo dice Jesucristo, también lo escucharemos en estos próximos días cuando se aparece a los apóstoles en el Evangelio. Dichoso el que cree sin haber visto. Cuando interpela a Tomás, ¿no? Que se muestra dudoso o dubitativo, le dice, tú crees, Tomás, porque me has visto, pero más dichosos son los que, sin creer, digo, sin ver, creen. Y ese es un gran mérito que nos prepara, que nos merita un regalo, una gracia especial en la otra vida, en la vida eterna. Entonces, recordar que ya desde la celebración eucarística estamos viviendo ese misterio de la resurrección, porque inclusive las mismas acciones, los mismos símbolos que realiza el sacerdote al partir el pan, si se fijan después de la doxología, después de la oración del Padre Nuestro, el rito de la comunión, ya cuando se da el signo de la paz, el sacerdote vierte una partícula de la forma ya consagrada del cuerpo del Señor en el cáliz, en el vino, que es la sangre del Señor, simbolizando que Cristo no queda en el sepulcro, sino que Cristo resucita, trasciende la misma muerte. Y ese signo, si lo sabemos vivir, ¿no? Con conciencia, con la atención debida, pues vamos a poder precisamente estar más ciertos, estar más convencidos, más seguros de esa realidad. Y no se trata de una cuestión meramente intelectual, sino se trata de una certeza de vida que tiene que mover, que tiene que inspirar todos mis actos, todas mis acciones, ¿no? Sea lo que tenga que hacer cada día, por más rutinario, monótono que pueda parecer, lo más importante es que lo dimensionemos, ¿sí? Nos lo planteemos o lo proyectemos en función de esa eternidad, de esa vida nueva que Cristo nos ha conseguido con su muerte y resurrección y que vamos a vivir junto con Él. Actualmente solamente hay una persona que ya vive en ese estado glorioso, con ese cuerpo glorificado, que es la Santísima Virgen María. Lo sabemos por el dogma de la Inmaculada Concepción es una parte, y el dogma de la Asunción, que ha sido la última verdad de fe declarada oficialmente por la Iglesia Católica, el Papa Pío XII en concreto, en el año 1950, año santo, ese 1950 en que el Papa terminaba la Segunda Guerra Mundial y llevados a cabo todos los estudios, los peritajes necesarios por teólogos, por las comisiones, llegaron a la conclusión de que efectivamente, en función de los méritos de Cristo, la Santísima Virgen María fue asunta a los cielos, no experimentó la corrupción corporal, repito, en virtud de los méritos de su Hijo, por ser la Madre de Dios, ese primer sagrario, y por eso pasó de este mundo en cuerpo y alma al cielo. Es la única persona y además mujer. Qué privilegio, qué gran honor, eh, qué inspiración y modelo para todas las mujeres, ¿no? Ese es el verdadero feminismo. Y perdón que me meta ya en otros temas o rubros, porque es el feminismo y empoderamiento que la mujer necesita recuperar. Sí, un empoderamiento, perdón, vertical, no solamente horizontal, de querer cubrir todas las necesidades, todos los ámbitos, las competencias, los retos laborales, profesionales o intelectuales de todo tipo, en todos los ámbitos, sino también hacia arriba, en una visión trascendente de decir, la mujer vale muchísimo, tan es así que tiene su precursora, tiene su principal modelo, su influencer, o no sé cómo decirlo, en los términos también que se utilizan actualmente, en la Santísima Virgen María, la mujer triunfadora del pecado, la mujer triunfadora del mal, victoriosa, que ha salido airosa, ¿no? En todas las pruebas de la vida. Afrontar primero la virginidad, que pues claro que tuvo que haberle costado, esa maternidad divina, ¿no? Inconmensurable, grandísima, todas las vicisitudes por las que pasó, ¿no? Ustedes también que siguen esta página de Mariología, este canal, lo saben. Y entonces es volver a proyectar nuestra vida, nuestro actuar en esas personas que ya han triunfado. Ahora que el resto de los santos, aunque ya están en el cielo, en la paz de Dios, ¿no?
en la antesala, vamos a decir, esa gloria plena que solo vamos a poder consumar cuando nuestro cuerpo sea resucitado después de ese juicio final, ya está preparado, como dice Cristo también a sus apóstoles. Cito otra vez el Evangelio de San Juan: yo les he preparado una morada, ¿no? En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, me voy para que tengan ustedes un lugar. Y esta es una certeza entonces que nos debe hacer, nos debe motivar, nos debe mover a la acción evangelizadora, al testimonio, pero también hacer cada día lo que nos toca hacer de la mejor manera, con entusiasmo, aunque a veces nos falten ganas, fuerzas físicas, ¿no? Estemos cansados, un tanto arrutinados, es válido, ¿no? Sentirnos así, pero siempre teniendo la mirada al norte, nuestra brújula marcando en ese horizonte vertical, como les digo, trascendental de la vida eterna. Todo lo que hagamos en esta vida tendrá un eco en la eternidad, también eso lo vivieron los santos, fueron testigos de ello. No tuvieron muchos éxitos, eh, todo servido en bandeja de plata en esta vida, ¿no? Tuvieron que batallar, tuvieron que sufrir contradicción, persecución, ¿no? Fracasos, muchos fracasos, sin embargo, obtuvieron ese premio, ese gran mérito. Entonces es tratar de darle un giro, ¿verdad? 180 grados a nuestra realidad cotidiana para, como decía Santa Teresita de Lisieux, del Niño Jesús, una monja del siglo XIX, ¿no? Murió muy joven, de 24 años, una gran mujer, de temple, de carácter y también de gran virtud, aunque nunca salió del convento. Desde ahí rezó por las vocaciones, se sacrificó, hizo sus labores diarias, rutinarias. Imagínense la vida en un convento. Yo he sido religioso y pues sí, se sigue una orden del día, una serie de actividades que, que pues están ya establecidas, ¿no? Y uno tiene que cumplir. Ella aprendió, en sus mismas palabras, a hacer de lo ordinario algo extraordinario. Qué difícil es a veces para nosotros, nos cuesta tanto entrar en esa dinámica, porque todo lo medimos, lo calculamos en términos humanos, de utilidad, de ganancia, de resultados. Y así se mueve el mundo. Sabemos que en las empresas, ¿no? En la política, en todo, es el modo como el humano interactúa, como el humano se desenvuelve. Nos hemos acostumbrado tanto a esa vorágine, a ese modo tan vertiginoso de llevar a cabo las cosas, que no nos detenemos a pensar en lo importante, no vamos como autómatas, como máquinas mecánicamente, siguiendo pues un sistema, un, algo que ya está establecido, ¿no? Unas normas, una metodología de trabajo, en la casa también nuestras actividades familiares, y ya no nos ponemos a veces a reflexionar. Y tanto bien hace, de veras, les paso esta recomendación: platicar en familia, discutir sobre estos temas, a ver qué piensas tú, ¿no? ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo podemos hacer que nuestra vida esté más en esa sintonía, en esa unión con Dios? Desde ese horizonte, va a escucharse contradictorio lo que voy a decir, ese horizonte vertical, ¿no? Lo dice un filósofo que se llama el padre Ramón Lucas Lucas. Tuve la oportunidad de tomar clases con él allá en Roma, porque estudié filosofía allá con él. Es antropólogo, experto en todo esto, y habla de la dimensión, esa doble dimensión humana. Y fíjense, inclusive lo explicábamos, no sé en qué ocasión, la cruz misma, el símbolo de la cruz, nos traza esa misión, ese objetivo en la vida. Vivir sí en este mundo terrenal, horizontal, material, ¿no? De accidentes, de cambios, pero también con un trazo vertical, o sea, poniendo todo en manos de Dios, ¿sí? Nuestros talentos y nuestras debilidades. Entonces, es muy importante, les digo, y no quiero extenderme mucho en este tema, simplemente aportarles a ustedes algunas reflexiones que les sean de utilidad, y ojalá que cada vez nos planteemos más esta verdad, esta certeza de fe que debe llevar nuestra vida como un ingrediente básico, esencial, ¿no? Imagínense si yo preparo ahorita, no sé, cualquier platillo que les guste a ustedes, una torta ahogada, pero si no tiene salsa, no tiene esa consistencia, ¿verdad? Para que sea una torta ahogada, ¿no? Eh, pues va a perder, como dice también el Evangelio, ¿no? Ese sazón, esa riqueza, ese sentido. Y nosotros somos la sal de la tierra, lo dijo el Señor. Si vivimos con ese rostro, con esa, y no solamente de dientes para afuera, como quien lleva una careta, ¿no? Una máscara, sino con esa alegría, con esa actitud interna de saber que estamos en el camino,
que vamos a batallar, pero que la victoria ya está asegurada. Vamos a cambiar muchas veces nuestro modo de interactuar con los demás, nuestro modo de dirigirnos, ¿no? De relacionarnos, de hacer nuestro trabajo, nuestras actividades. Se dice fácil, ¿verdad? Pero claro que lleva esfuerzo, lleva tiempo. Y medios tenemos muchísimos. Hoy en día, gracias a Dios, también por la tecnología, podemos acceder al alcance de un clic, ¿no? Un dígito a la información, a la reflexión de estos textos, ¿no? No necesitamos tener físicamente un libro, sino poder realmente vivir alegres porque a pesar de las dificultades, a pesar de que tengamos ahorita que enfrentar este reto todavía ya extendido, ¿no? De la pandemia, podemos siempre salir adelante, ¿no? Dios no nos va a probar más allá de nuestras fuerzas, ¿no? Nos conoce muy bien y nos va mandando pruebas para purificarnos, para acrisolarnos como el oro, como los metales, para que brillen más, ¿no? Y entonces todo verlo en función, en perspectiva de esa eternidad. Vivir como resucitado significa también, y no expliqué el término resurrección, re del latín volver, ¿no? De nuevo, surrexere, que significa levantamiento, ¿no? O anábasis en griego. Anábasis significa también un levantamiento, un surgimiento, resurgimiento de nuestra vida. Y no solo esperemos ese momento final, sino vayamos preparando ya nuestra alma, nuestro corazón para esa resurrección, ¿no? Viviendo precisamente como resucitados, con ese rostro alegre, con esa actitud interior de alegría, de esperanza, ¿no? ¿Cuánto cambio, cuánto diferencia haríamos en el mundo si realmente, como la Madre Teresa decía, si pusiéramos ese granito de arena, esa sonrisa, esa actitud, esa voluntad en las cosas que hacemos, ¿no? Y a veces, aunque no nos lo pidan hacer o estén siempre insistiéndonos, y qué diferente sería el mundo si cada uno procuráramos en nuestro entorno, nuestro ambiente, hacer que las cosas funcionaran de otra manera, ¿no? O sea, imprimirle energía, imprimirle esperanza, imprimirle fe, ya lo dije, esperanza y caridad. Sí, y entonces vemos que ahí están los santos, vuelvo al mismo ejemplo, es que no es que esté descubriendo el hilo negro, ya saben ustedes, no estamos hablando de algo nuevo, sino que ya está expresado, el Evangelio realmente ya lo dice todo. El Evangelio ya está, es la palabra viva de Dios. La palabra, el verbo, el logos, esperado por todos los filósofos, todos los profetas, ¿no? Los que han venido después, diría Jesucristo, parafraseando al Señor, y me permito con todo el respeto, así como Él habla en el capítulo 10 de San Juan, que es el pastor de las ovejas, y que todos los que han venido antes que Él son ladrones y saqueadores, pero las ovejas no los escucharon. También se puede hablar en un sentido inverso, al futuro, después de Cristo, cuántos falsos profetas, cuánta realmente manipulación, ¿no? Líderes políticos, hombres de fe inclusive, que a veces han bifurcado el camino, lo han hecho difícil, pesado para llegar a Dios, ¿no? Y entonces es cuando volvemos a la persona de Cristo y descubrimos que en Él está la única esperanza, la única puerta, como lo dice, para entrar, ¿no? Y encontrar, en sus palabras, pastos verdes, ¿no? Lugares apacibles de reposo, estados, sobre todo espiritualmente hablando. Entonces, espero no complicar tanto ahí los términos. Repasemos, volvamos a cada que podamos participar de la celebración eucarística o de los sacramentos, o podamos leer un pasaje de la Biblia, como ya les proponía yo en una dinámica que se llama Encuentro con Cristo, volver la mirada al Señor, persona real, ¿no? O histórica, hombre histórico, ya lo tratamos en otro tema, desde esa perspectiva también filosófica, antropológica, que viene a consumar, viene a, a plasmar en sí mismo todas las esperanzas, expectativas desde el corazón humano, las más existenciales necesidades que todos tenemos, están ya en su persona. Volvamos a Él, y más en estos tiempos en que parece que el mundo está al borde del colapso, ¿no? Que no sabemos qué rumbo vamos a llevar en estas próximas semanas o días. Ante estos desafíos enfrentamos sanitarios, económicos y demás, podamos de veras encontrar de nuevo esa fuerza, ese apoyo en Cristo para seguir avanzando, cada uno en lo que le toque hacer desde su trinchera. Ojalá este tema pues nos ayude mucho
Yo agradezco desde luego el favor de su atención. A mi amiga Gaby le mando un abrazo. Agradezco también el favor de su, de su tiempo y de la oportunidad que me brinda para compartirles estos temas a ustedes. Entonces nos vemos la próxima semana. Espero pasen una excelente octava de Pascua, lo que quedan estos todavía 2 días, sábado, domingo. Domingo voy a también hacer hincapié en la festividad de la Divina Misericordia. ¿No? Saben ustedes que esta devoción surge por una religiosa polaca que era Sor Faustina, eh, Faustina Kowalska, ¿sí? Ella promovió esta devoción al Sagrado Corazón, perdón, a la Divina Misericordia, porque solamente en Jesús están nuestras esperanzas. No es el único que nos puede devolver esa paz, ese sosiego, esa tranquilidad, que no va a estar exenta de dificultades, de pruebas, ya dijimos, pero que Él, siendo nuestro sostén, nos permitirá enfrentar y luchar contra lo que sea. ¿Sí? Que no perdamos de vista todo eso. Ella también tuvo que sufrir, padecer, como otros muchos de sus contemporáneos. Juan Pablo II, próximamente celebraremos el día 1 de mayo, para que lo tengan presente, el 10º aniversario ya de su beatificación por el Papa Benedicto XVI. Ya el 27 de abril también se cumplirían 7 años, si no me equivoco, de la canonización por el Papa Francisco. En fin, son ocasiones para no solamente de efeméride, ¿no? Recordar un hecho que ya sucedió, sino decir, bueno, este hombre que tuvo que padecer desde su infancia la pérdida de su madre, ¿no? De su hermano, de su padre, la Segunda Guerra Mundial, los regímenes totalitarios, ¿no? El comunismo, el nacionalsocialismo, la persecución, ¿no? Fue un mártir en vida porque también fue perseguido, ¿no? Atentaron contra su vida y fue calumniado, fue vituperado, fue inclusive, hay una teoría que sostiene, no voy aquí a hablar de conspiraciones, pero que también al Papa le provocaron, debido también a ese atentado que sufrió cuando le penetró esa bala en el abdomen, pues un virus que degeneró en el problema del Parkinson y demás enfermedades crónicas que le sucedieron al Papa y que lo dejaron ya precisamente postrado casi casi, ¿no? Sin poder hablar, encorvado. Sin embargo, él nunca perdió esa esperanza y hasta en la mirada se le veía ese rostro, ¿no? Ese entusiasmo, esa jovialidad para salir adelante en medio de las adversidades, ¿no? Que veamos de veras estos ejemplos, los traslademos a nuestra vida, apliquemos ahora sí que una especie de analogía, pero muy real, porque son personas como nosotros que han sabido afrontar las dificultades con entereza, ¿no? Y ahí están los ejemplos, no hay otro camino. Cristo nos viene recordando a través de estas personas, de los santos, que se puede, que sí se puede y que hay que echarle ganas. Entonces, mucho ánimo. Sigamos celebrando, por tanto, esta semana de Pascua. Aprovechemos estos días, esta semana cincuentena pascual, para llegar más renovados a Pentecostés, ya a mediados de año prácticamente, y el tiempo avanza muy, muy rápido, ¿verdad? Poder realmente superar estos estragos que estamos viviendo por la crisis sanitaria, económica, y vayamos adelante, ¿sí? Se va a salir adelante, unámonos en nuestra familia, apoyémonos, ¿no? Aunque no siempre estamos de acuerdo, no nos vamos a entender en todo, pero tratemos de buscar siempre el lado positivo, tratemos de hacer de nuestro hogar una iglesia doméstica, ¿no? Donde Cristo esté al frente, ¿no? Vaya dirigiendo como ese timonel nuestra barca. No permitamos que sea el egoísmo, las emociones, ¿no? Los rencores, tantas cosas que pueda haber por ahí que nos hagan retroceder, ¿no? O virar hacia el rumbo equivocado. Bueno, ahora sí ya me despido. Nuevamente les agradezco mucho. Que tengan una excelente tarde y una próspera